Bueno, pues buenas tardes, hermanos. La semana pasada y esta dijimos que queríamos utilizarla para estar meditando sobre pues temas que tienen que ver precisamente con nuestro cierre de fin de año y nuestros planes para el próximo 2014. Hace 8 días hablábamos de un tema que yo creo que está muy cerca del corazón de todos nosotros, de las necesidades de todos nosotros, y tenía que ver con recordar y llenar nuestros corazones de las promesas en cuanto a la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel, fiel es el que prometió, igual también lo hará, e independientemente de las nubes o de los días un tanto cuanto lluviosos y fríos que pudiéramos estar visualizando para el 2014, el Señor es fiel, sus promesas son eternas, y todo el cumplimiento de ellas está en precisamente la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el sí y el amén de todas estas promesas que hemos recibido como hijos e hijas de Dios. Y yo quisiera que en este domingo, cerrando el año, tuviéramos la oportunidad de meditar sobre pues otra de las promesas, otra de las características, otro de los atributos también de nuestro Dios, que creo que de una manera muy clara se menciona en el pasaje que leímos de Isaías 41. Si quieren tener abiertas sus Biblias, porque me gustaría que me acompañaran a ver algunos pasajes en el libro de Isaías y también en algunas otras partes de la Biblia, para que ustedes puedan hacer sus propias anotaciones y tomar nota de lo que el Señor les hable a sus corazones en esta mañana. El versículo número 10 de Isaías, para que ustedes vean por dónde va la meditación, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primero, una instrucción que apela a nuestra emoción, a nuestro sentimiento: no temas. Después, el sustento que nos da esta misma porción de por qué es que no hemos de tener temor, no porque seamos muy valientes, no porque seamos muy fuertes, no porque seamos con muchos recursos, sino la razón de no temer, dice el profeta, es porque yo, el Señor, estoy contigo. Tampoco desmayes, que no decaigan tus fuerzas, que no se bajen las rodillas, que no se paralicen los brazos. Tampoco desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego los imperativos: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No algunos días de la semana o algunos meses del año, no en algún determinado tipo de circunstancia sí y en otro no. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo, un pensamiento paralelo, dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha. Le dice: no temas, yo te ayudo. Miren, yo no sé si ustedes a estas alturas del año, pensando en el 2014, estén haciendo algunos planes y hayan hecho una especie como de inventario de recursos que pudieran tener para cumplir los objetivos o las metas que se han trazado para el 2014. A lo mejor algunos no solamente tienen en su calendario, en su agenda o en lo que ocupe para planificar los próximos 12 meses del año, no solamente tienen las actividades y los objetivos que quieran cumplir, sino a lo mejor también han pensado en cómo los va a cumplir, de qué tipo de recursos materiales o humanos va a echar mano, qué tipo de relaciones o de contactos, o ahora diríamos en términos más modernos, de networking, podrían tener para llevar a cabo sus planes. Pero es impresionante que la palabra de Dios en esta porción dice que nuestro ayudador no es alguna persona de carne y hueso, no es alguna persona con un título rimbombante en sus tarjetas de presentación o con un puesto muy relevante en alguna corporación, sino dice que nuestro ayudador es ni más ni menos que Jehová nuestro Dios.
Él es, dice el versículo número 13, quien nos sostiene, y Él es el que nos dice, no temas, yo tengo. No es el compadre, no es nuestro jefe, no es el cuñado, no son nuestros padres, no es nuestra pareja, es el mismo Jehová Dios el que dice, yo te ayudo. Yo soy tu ayudador. El salmista dice, Jehová está entre los que me ayudan. Así es de que si tenemos ese recurso, y ese recurso lo tenemos, todos los que estamos aquí, habiendo recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones, pues yo creo que tenemos un recurso que no podemos imaginar, que no podemos cuantificar la bendición que hay detrás de esta declaración. Algunos ejemplos solamente para refrescar nuestra memoria y después aterrizamos esta ayuda del Señor en algunos aspectos particulares que cada uno de nosotros seguramente estaremos enfrentando. Si ustedes hacen un rápido recorrido en la historia bíblica, muy a vuelo de pájaro, sin entrar en muchas particularidades, se van a encontrar con prácticamente en todos los libros de la Escritura, por lo menos un ejemplo, y seguramente mucho más que un ejemplo, de cómo es que el Señor cumplió esta promesa dada aquí en Isaías. Desde siempre, para los suyos. Ayudó, por ejemplo, a Abraham, nuestro padre de la fe, en todo su peregrinar hasta llegar a morar como extranjero en la tierra prometida. Lo ayudó, si ustedes recuerdan ahí todo su peregrinar en el libro del Génesis, pues pasando por tierras inhóspitas, enfrentando a poblaciones enemigas, sobreviviendo a las hambrunas que se les presentaron. Ahí estuvo el Señor como su ayudador. Ni qué decir, por ejemplo, de José, con todos los atabares que le acontecieron, que lo venden los hermanos, que llega como esclavo a Egipto, que en Egipto parece que empieza a mejorar su situación y después otra vez va para atrás y lo meten en la cárcel. Siempre estuvo allí Jehová, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para ayudarla. Años después, pues cuánta ayuda no vemos de la mano de Dios, sacando y rescatando a su pueblo de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Todo el peregrinar por el desierto, una y otra vez, el Señor siendo fiel a su promesa y ayudando a su pueblo. En los tiempos de Josué, cuando finalmente tuvieron que hacer frente a las tribus enemigas para tomar posesión de la tierra prometida, pues cuántas veces, quizás la imagen que primero viene a nuestras mentes, las murallas de Jericó siendo derribadas por la mano poderosa del Señor y la ayuda del Señor. En los tiempos de los reyes, pues dice la Escritura que el Señor fortaleció la mano de David, le ayudó a David, no solamente con respecto a Saúl, sino con respecto a todos los enemigos para finalmente fortalecer un reino para el Señor. Y así podemos seguir pensando ya en los tiempos del Nuevo Testamento en las varias veces que este Señor ayudador, que este Jehová Dios, como aquel que ayudó a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a los primeros cristianos en medio de pruebas, de luchas, de persecuciones, al mismo apóstol Pablo, una y otra vez ayudando. Dice una especie como de resumen al final del libro de Hebreos: no te dejaré ni te desampararé, hablando del Señor. Y bueno, por supuesto que este no te dejaré ni te desampararé tiene que ver en este contexto de Dios como aquel que nos ayuda. Más allá de la historia bíblica, si yo te preguntara en este 2013 que está casi por acabar, ¿en qué momentos tú pudiste percibir cristalizado y concretado lo que dice el versículo 13 de Isaías 41? Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo tengo. ¿En qué momentos de este 2013? Y a lo mejor pensar en un momento sería
forzar mucho nuestra capacidad de síntesis, pero ¿en qué momentos de este 2013, si tú tuvieras que hacer una recapitulación de lo que fueron los prácticamente 12 meses que se están acabando, en qué momentos dirías tú que este versículo se cristalizó en tu propia experiencia? Tómate un minuto y compártele ese momento, el más significativo que tú puedas recordar de este año que está por terminar, a la persona que tienes ahí a tu lado. Y si no tienes a nadie a tu lado, bueno, busca a alguien con quien hacer pareja y compártele un momento en donde tú viste este versículo, que aquí lo van a tener a la vista para que lo tengan presente. Un momento en donde tú viste la realidad de este Jehová, Dios, que sostuvo nuestra mano derecha y nos dijo y nos lo demostró: no temas, yo te ayudo. Un minuto. Bueno, yo estoy seguro que debe haber habido más de una ocasión en donde a lo largo de los 365 días del año el Señor fue muy fiel para demostrarnos la realidad de esta promesa. Y de eso se trata un poquito lo que yo quisiera reflexionar con ustedes al finalizar este año y empezar el próximo 2014. El Señor es fiel. Y una de sus muchas promesas tiene que ver precisamente con ser Él quien nos ayude. Dice la Escritura que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su amor es inalterable, que no cambia, que aún en nuestra infidelidad y aún en nuestra necedad y tosudez, el Señor permanece fiel y permanece siendo bueno, porque eso es finalmente parte de su característica. Que a lo mejor hay cosas que ni tú ni yo hoy comprendemos de por qué ocurrió lo que ocurrió en el 2014, y que quizás todavía estamos llegando al final de este 2013, sin acabar de encontrarle, como se dice comúnmente, la cuadratura al círculo. Tenemos el ancla de la promesa de que a quienes amamos al Señor, todas las cosas ayudan a bien, pero probablemente todavía ahorita no vemos cómo es que determinado tipo de acontecimiento puede estar ayudando a nuestro bien. Pero tenemos esta promesa, que el Señor ha prometido que Él es nuestro ayudador, y que Él es fiel, y que Él es bueno, y que los pensamientos que tiene para cada uno de sus hijos son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, dice aquí la Escritura, en el capítulo 43 del mismo libro de Isaías, que esta ayuda que el Señor nos las proporciona en un contexto, es decir, no es una promesa de ser nuestro ayudador, dada en un ámbito pues abstracto, básicamente como algo que solamente está escrito en la Escritura, pero que no está aterrizado en el día a día, sino que en Isaías 43, en el versículo 2, fíjense que el Señor pone el contexto en el cual nos ayuda.
y en el cual nos sostiene. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En otras palabras, quiero que notes, hermano, que la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nos presenta un panorama exento de pruebas, exento de peligros, exento de tribulaciones o exento de dificultades. La visión que a veces seguramente habremos escuchado de que la vida cristiana, la vida una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es una vida toda color de rosa, toda con bendiciones, toda con abundancia, y que si no hay abundancia quiere decir que hay pecado y que hay algo mal en nuestra vida. No es una visión bíblica. Aquí el Señor en su palabra claramente está diciendo que vamos a pasar por las aguas. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases por las aguas, porque vas a pasar por las aguas. No dice y cuando pases por los ríos, dice y cuando pases por los ríos no te negarán. No dice si pasas por el fuego, dice cuando pases por el fuego no te quemarás. La promesa no es que no haya aguas, no es que no haya inundación, es más, no es que no haya fuego. La promesa, al contrario, es que va a haber todo eso, pero que cuando pasemos por eso, no solamente no vamos a ser destruidos, sino que dice que van a ser cosas que obren para nuestro bien, que obren para nuestro bien. El apóstol Pedro, solamente para recordarles uno de estos elementos que se mencionan aquí en Isaías 43:2, dice que el oro y la plata, aunque son metales perecederos, se prueban ¿con qué? Con fuego. Dice, bueno, si el oro y la plata, que son metales perecederos, se prueban con fuego, ¿cuánto más no se tendrá que probar nuestra fe? Si nuestra fe se prueba con fuego, ¿con qué propósito será? ¿Con el propósito de destruirla? ¿Con el propósito de aniquilarla? ¿Con el propósito de purificarla? ¿Con el propósito de hacer lo que solamente el fuego puede hacer con metales preciosos como el oro o la plata? Quitarle la escoria, quitarle la basurita, quitarle la rebaba. Si algunas veces ustedes han tenido la oportunidad de estar con un taller de orfebrería, se habrán dado cuenta que precisamente cuando se pasa por el fuego, cuando se ponen en el fuego los metales preciosos, la basura, la rebaba, la escoria, ¿qué es lo que hace? Flota. Y en ese sentido, entonces el orfebre lo que hace es que solamente mete una cucharita, le quita la rebaba, le quita la basura. Yo sé que no es agradable estar en el fuego de la prueba. Yo sé que no es agradable sentir que se nos están quitando cosas que según nosotros daban valor a nuestra persona. Yo sé que no es agradable estar en una situación en donde a lo mejor sentimos que tenemos que desprendernos de relaciones, de posesiones, de situación, porque pensábamos que a lo mejor era parte de nuestra esencia como personas. Pero dice la palabra del Señor que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Y esa es una realidad. Es una realidad que no debería sorprender a ninguno de los que estamos aquí, pensando en el 2013 y aventurándonos a ver lo que tenemos por delante en el 2014. El mismo Señor Jesucristo, en las palabras de despedida en el aposento alto, reunido ahí con sus apóstoles, les hizo una promesa doble. Bueno, les hizo muchas promesas, pero una promesa doble que es la que yo quisiera traer a nuestra memoria en esta mañana.
Juan, el capítulo 16 y el versículo 33. Voy a leerte lo que prometió el Señor Jesucristo. Si no tienes una Biblia, escucha simplemente lo que les prometió a los apóstoles del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas promesas hay aquí? Por lo menos dos. Generalmente nos gusta recordar y enfatizar la segunda, pero hay una promesa inicial. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. No te sorprenda que en el 2013 a lo mejor tú hayas sentido que excediste tu cuota de aflicciones. No te sorprenda porque finalmente estamos en un mundo caído. Dice el apóstol allá en Romanos que la misma naturaleza gime con dolores de parto, esperando su redención. La misma naturaleza. El pecado hizo su impacto en la misma naturaleza. Por muy maravillosos que nos parezcan ahora los volcanes que se ven en cielos despejados, bueno, pues ellos también gimen. No, don Jorge también gime y echa ahí sus fumarolas. La naturaleza gime. No te sorprendan las tribulaciones y las aflicciones, porque, bueno, tu mismo cuerpo gime, ¿o no? Sí. Las articulaciones, la vista, las muelas, gime en muchos sentidos. Algunos los vemos y los observamos, otros a lo mejor no los observamos, pero seguramente que gime. Las relaciones también son motivo de tribulación. Pues sí, son motivo de aflicción. Pues sí, hay desencantos, hay desencuentros. Tratamos con personas que igual que nosotros tienen una naturaleza caída, proclives a la falta de perdón, tendientes al engaño, tendientes al resentimiento. Por supuesto que hay aflicción también en las relaciones. Aún entre creyentes, entre hijos e hijas de Dios, pues también hay aflicción, porque finalmente también tenemos nuestra naturaleza caída y la carne pues a veces nos lleva a la desobediencia y a decir y a hacer cosas que causan aflicción a otros y a nosotros mismos. Así que el Señor estaba siendo muy serio en anticipar a los apóstoles ahí reunidos y decirles: en el mundo tendréis aflicción. Pero el apóstol que estuvo presente en esta reunión del aposento alto, la última cena, escribiría años después en una de sus cartas: no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, como si fueran así, como los únicos chivos expiatorios en donde se está cargando la mano del Señor. No se sorprendan. Seguramente se acordaba de lo que el Señor Jesucristo les había dicho años atrás en el aposento: en el mundo tendréis aflicción. Pero hay una segunda parte en esta promesa que evidentemente es la que nos alienta y la que nos llena de ánimo, no solamente para terminar firmes y bien este 2013, sino para enfrentarnos también en el 2014. Hay un gran pero que el Señor Jesucristo mismo introdujo en esta conversación. Pero, dice el versículo, confiar. Lo cual lo que decía Isaías: no temas. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Confiar. Pero confiar. Yo he pasado, he vencido. No venceré. No haré mi mejor esfuerzo. No, pues ponte las pilas a ver si se nos hace. Yo he vencido al mundo. Y este Jesús vencedor del mundo en medio de las aflicciones es el Jesús del cual podemos nosotros confiar
y en el cual hemos depositado nuestra esperanza para hacer frente al próximo 2014. Con sus altas y sus bajas, con sus interrogantes y nubarrones, con sus incertidumbres y con sus dudas, dice el Señor: yo he vencido al mundo. Quiero terminar con un pasaje ahí en la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios, en el capítulo 4, que creo que hace las veces de comentario de lo que acabamos de leer, tanto en Isaías como en el Evangelio según San Juan. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, y a partir del versículo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro, refiriéndose al Evangelio de salvación en Cristo Jesús, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y quién es el vaso de barro aquí? Nosotros somos los vasos de barro. Yo sé que a lo mejor aquí alguno se siente de porcelana, o de Swarovski, que queda corto, pero la Biblia dice que somos vasos de barro, que tenemos un tesoro, que es lo que nos hace valioso, no por la envoltura, sino por el contenido. Y ese tesoro es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Lo que tú y yo valemos, no valemos ni por nuestra academia, ni por nuestro dinero, ni nuestras experiencias, ni todos los sellos que tengan nuestro pasaporte, ni todas las fotografías que tengamos en nuestro iPhone, de lugares estrambóticos a donde hemos estado, sino valemos porque tenemos un tesoro en nosotros, y ese tesoro se llama Jesús. Y Pablo dice: tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Buscamos, hermanos, que el que se lleve la gloria y la excelencia en este 2014 sea el Señor, no nosotros. Buscamos que el que se lleve los aplausos en sentido figurado sea el Señor, no nosotros. Y luego dice en el versículo número 8 que precisamente por esta especie de contraste de tener un tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo palabras muy directas y muy realistas. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjense las dos listas que contrastan. Por un lado, las cosas que dice el apóstol Pablo que él estaba experimentando o había experimentado. En el mundo tendréis aflicción, había dicho el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que experimentó tribulación al principio del versículo 8, experimentó apuro. En el 9 dice que experimentó persecución, y vaya que el apóstol sabía de esto. Y dice en el versículo 9 al final que incluso fue derribado. O sea, fue derribado. Entonces, tribulación, apuros, persecución y ser derribado. Vamos a hacer un concurso a ver quién tiene más tribulaciones aquí. Pero lo que quiero que noten es que el apóstol Pablo es un ejemplo y es una lección objetiva. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel del cual el Señor Jesucristo dijo: instrumento escogido me es este. El mismo apóstol Pablo experimentó esta realidad, pero no se quedó de ese lado de la moneda o de ese lado de la balanza. Vean que siempre hay un pero. Dice, por ejemplo, el versículo 8: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero
no destruidos. El problema no es que enfrentes la tribulación, el apuro o la persecución. Es más, el problema ni siquiera es que a veces experimentes la derrota. Ese no es el problema. El problema es que en tu corazón y en tu fe te vayas, diríamos, al lado oscuro, y entonces te fueras a la angustia, a la desesperación, al desamparo o a la destrucción. Yo a veces he rasguñado el lado oscuro. Gracias al Señor por su misericordia no me he quedado allí. Pero a veces sí, como que la aguja de la temperatura de la prueba espiritual siente que ha llegado a la franja roja de peligro. Y bueno, esta porción de la Escritura dice: vas a experimentar eso. Pero si tus ojos y tu fe están puestas y firmemente cimentadas en el Señor, te vas a dar cuenta que conforme aumenta la temperatura, el propósito no es que tú vayas al lado oscuro. El propósito es que la escoria, la basura, lo superficial de tu fe y de tu confianza en el Señor se quite, se queme, se purifique, y que puedas experimentar la promesa del Señor. Pero no temas, yo he vencido. Así que quiero terminar con un versículo del Salmo 146 como aliento para cada uno de nosotros en este 2014 que está por empezar. El Salmo 146, en el versículo 5, dice lo siguiente: si lo encontraron, les invito a que me ayuden a leerlo aquí en la versión Reina Valera del 60. Salmo 146, 5. ¿Ahora tienen ahí sus Biblias en la mano? Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Okay? Si tú tienes como ayudador al Dios de Jacob, no a ninguna otra persona, no a tu currículum, no a tus conectes, no a tu cuenta de banco, no a tus inversiones, no a tus compadres que sientes que no te van a fallar porque son así como que hermanos del alma, sino que tienes como ayudador al Dios de Jacob. Si tu esperanza está en Jehová tu Dios y no en ninguna otra cosa, la Biblia dice que eres bienaventurado. Y que este 2014, todos los años que el Señor te permita seguir aquí, van a ser estos años agradables, en los cuales hemos leído ahí en el Evangelio. Oremos. Padre, pues en esta tarde, Señor, al terminar nuestros servicios del 2013, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y por la una y mil maneras en que nos demostraste que tus misericordias son nuevas cada mañana. Que no son enlatadas, Señor, que son siempre frescas, que siempre tenemos el privilegio de disfrutarlas, que muchas veces, Señor, tenemos que confesar que las dejamos pasar por alto, las damos como cosas ya salidas y nos privamos, Señor, de tener un corazón agradecido, que te alabe, que te adore por tu misericordia y verdad tan proporcional. Pero, Señor, también en esta tarde, a punto de iniciar un año más, con todas sus vicisitudes, todas las inquietudes, las preguntas y las dudas que traiga consigo, queremos, Señor, también proclamar que nuestra confianza está en ti, que tú eres nuestro ayudador, que confiamos, Señor, en que tú, fiel a tu promesa, habrás de ser el que nos sustente, el que nos guíe y el que nos guarde. Y confiamos, Señor, que conforme tú lo prometiste, tú has vencido al mundo y que por encima de las aflicciones, de las tribulaciones, de las angustias, de las persecuciones, tú, Señor, habrás de sostenernos y habrás de mostrarnos cómo es que todas las cosas ayudan a nuestro bien.
Por eso, Señor, es que queremos terminar con esta nota de gratitud, pero, Señor, también con esta declaración de nuestra confianza en ti, pidiendo y confiando en que tú, Señor, harás conforme a tus propósitos tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirla con corazones sencillos, con corazones sinceros, a ser como niños, Señor, como tú nos instruiste a hacer en el Evangelio, para depender y confiar en un Dios Padre que nos ama, que nos ha demostrado su amor a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Es en su nombre en que damos gracias.